Egunon Guztioi, buenos días. Bienvenidos a la presentación del libro ¿Quién es quién en la economía vasca, edición 2021? Me llamo Javier Miranda, soy el director general del periódico Empresa 21, quien elabora este estudio. Me acompaña Javier García Lurueña, consejero delegado de Kutxabank, empresa patrocinadora de nuestro libro ¿Quién es quién en la economía vasca, 2021? Este libro es ya la 9ª edición que edita Empresa 21 y sin duda este año gana un interés, me gustaría decir que quizás morboso, porque vamos a ver el estado de salud económico y financiero de más de 41.600 empresas vascas justo el 31 de diciembre de 2019, el año antes del confinamiento. Desde entonces han pasado muchas cosas. El VAP de las empresas ha caído, el endeudamiento ha aumentado y estamos todos esperando esos niveles de aceleración, de reaceleración, de redespegue de la economía para terminar de evaluar cuál ha sido el impacto del coronavirus en nuestras vidas y en nuestra economía. Este evento se va a desarrollar en dos partes. En la primera parte, Javier García Lurueña y Guillermo Dorronsoro, consejero de Zabala Consulting, nos ofrecerán su particular visión y sus conclusiones a partir del libro ¿Quién es quién en la economía vasca? Y en la segunda parte, en la ponencia Consolidación y Reestructuración de Balances Empresariales, nos acompañarán Hernando Lacalle Edeso, viceconsejero de Finanzas y Presupuestos del Gobierno vasco, Fernando Irigoyen Fazola, director general de Negocio Mayorista de Kutxabank, Zenón Vázquez Aspiroz, no lo he dicho mal, es Carmen. Zenón Vázquez Irizar, director general del Cargi, y Carmen Fuentes Aspiroz, directora de Luzaro. Creemos que el tema que nos van a ofrecer es de total actualidad y pertinencia. Sin más, quiero agradecer de nuevo a Kutxabank por el apoyo decidido que presta a nuestra elaboración, a nuestro producto, a nuestro libro ¿Quién es quién en la economía vasca? Desde hace años. También quiero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que nos acompañan hoy y a todos los visitantes que están aquí con nosotros en la casa de Kutxabank. Y, por supuesto, a todos los lectores y suscriptores del periódico Empresa 21, que son los que hacen posible que podamos elaborar este estudio todos los años. Muchos de ellos nos están viendo en streaming en este momento, así que muchísimas gracias. Eskerrik asko. Javier. Gracias, Javier. Egunon Guztioi, muy buenos días a todos. Como siempre, también quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Empresa 21 que siga contando con Kutxabank como colaborador a la hora de publicar la guía ¿Quién es quién en la economía vasca? Gracias también al Gobierno vasco, al Cargi y a Luzaro por participar en la jornada de análisis que celebraremos a lo largo de la mañana. ¿Quién es quién en la economía vasca? Analiza en esta ocasión la realidad económica y empresarial de 2019, un año en el que se continuaba hablando de desaceleración de la economía vasca. No me voy a detener mucho en los detalles que todos conocemos y que seguramente luego Guillermo profundizará en más detalle. Recordaré únicamente los grandes titulares del ejercicio, que hablaban de ralentización del crecimiento económico y de una apreciable volatilidad en los mercados. El PIB de Euskadi avanzó un 2,2% y un 2% el de España. El clima de la confianza empresarial decayó de forma generalizada, un dato que contrastó con la evolución de la tasa de desempleo, que en el caso de Euskadi ya se había colocado por debajo del 10% al final del ejercicio. Aunque las previsiones para los ejercicios venideros no eran precisamente optimistas, nadie podía llegar a imaginar que una crisis sanitaria nos colocaría en una situación límite jamás vista. Además de vidas humanas, la pandemia se llevó por delante todas las previsiones y análisis realizados hasta ese momento, además de una importante cantidad de empresas y de puestos de trabajo. En 2020 y parte de 2021 hemos vivido un desplome global de la economía que se está recuperando con un ojo fijado en la vacunación y el otro en el desarrollo que pueden tener las nuevas variantes del virus. De cualquier manera, las previsiones de crecimiento de la economía, y me estoy refiriendo sobre todo a la economía vasca, son muy robustas para este 2021 y para el próximo año. Por lo que podemos percibir en Kutxabank, este optimismo ya se está trasladando al mundo empresarial, al que se referirá con mayor detalle el director general de Banca Mayorista, mi compañero Fernando Irigoyen.
A grandes rasgos, la realidad de las empresas muestra una sólida tendencia de recuperación, ya que la facturación está creciendo a buen ritmo con un repunte notable de la demanda. Para llegar a esta situación han sido determinantes las líneas de avales públicos del ICO o de las sociedades de garantía recíproca, como el CARGI, y la colaboración público-privada que se han canalizado para atender las necesidades de liquidez del tejido productivo. Podemos decir que, hoy por hoy, una gran mayoría de las empresas cuentan con una situación de liquidez holgada para afrontar sus obligaciones de pago. El Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada, aprobado por el Gobierno central, incide en esta línea de intentar facilitar la supervivencia de las empresas, sobre todo con la ampliación de los plazos para devolver la financiación COVID. No está de más recordar que desde Kutxabank estamos jugando un papel muy activo en ambas fases de recuperación, en la que hemos continuado acompañando a nuestros clientes, para lo que les aportamos toda la información disponible y a quienes apoyamos en la financiación de proyectos relevantes o de circulante. En este contexto en el que nos encontramos llegarán los fondos Next Generation de la Unión Europea con toda probabilidad a partir del último cuatrimestre del año. Se trata del paquete de ayudas más importante a los que podrán acceder las pymes y las empresas de mayor tamaño. Como es conocido, el objetivo marcado en el programa Euskadi Next 21-26 del Gobierno vasco aspira a recibir fondos europeos superiores a los 6.000 millones de euros, que junto con la aportación de las administraciones vascas y la inversión privada, activarían en Euskadi más de 18.000 millones de euros. Para ponerlo en términos relativos, es una cantidad que equivaldría al 15% del PIB del territorio, lo que refleja su relevancia y es por ello una oportunidad única para modernizar el modelo productivo acometiendo las reformas necesarias que nos permitan salir de esta crisis con una economía más fuerte, competitiva e inclusiva. El papel de Kutxabank consistirá, una vez más, en acompañar a las empresas en el conocimiento de la existencia de estas ayudas con el objetivo de facilitarles su acceso, además de financiar los proyectos que se acometan. Por ello, hace tiempo que estamos trabajando muy a fondo con todos los equipos preparándose para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Junto a la formación específica de nuestros gestores especializados, estamos ultimando la puesta en marcha de una plataforma digital específica para las empresas a quienes facilitaremos las principales noticias, convocatorias o oportunidades que se generen en torno a los fondos de Next Generation. Esta herramienta también permitirá a nuestras empresas clientes realizar un autodiagnóstico para localizar aquellas ayudas que son relevantes para su estructura y sus necesidades, así como aquellas para las que son susceptibles de ser elegidas. En definitiva, desde nuestro compromiso con las empresas y con el territorio, queremos continuar desempeñando un papel muy activo en la canalización de fondos hacia proyectos de valor para Euskadi y acompañar a las empresas para que puedan obtener las ayudas que cumplan con los objetivos fijados por el fondo Next Generation. Dicho esto, estoy seguro que los ponentes que participarán en la conferencia sobre consolidación y reestructuración de los balances empresariales se referirán con más detalle sobre la llegada de los fondos europeos. Por ello, no me queda sino agradecer a Empresa 21 por la invitación cursada a Kutxabank y a todos ustedes por la atención que me han prestado. Eskerrik asko. Muchas gracias.
gracias. Hola, buenos días a todos. Y también a aquellos que están siguiendo esta retransmisión en streaming. Ya sabéis que llevo ya un par de años ya que dejé la universidad, el puesto de decano, y ahora estoy otra vez pateando las empresas a todas horas. Y la verdad es que la empresa 21 sigue estando en las salas de visita de todas las industrias de este país, en todas las pymes. Es una seña de identidad de este país. Y este libro, el ¿Quién es quién en la economía vasca?, está en las baldas de muchas de las personas a las que visito. Ya me voy fijando, ahora que ya llevamos unos años presentando. La verdad es que es un libro de referencia. Es un libro que mucha gente está esperando a que salga. Muchos directores comerciales, muchos directores financieros encuentran aquí pues información útil, relevante para poder desarrollar su labor. Como siempre, como llevo haciendo ya unos años, y agradezco mucho a la hospitalidad de Kutxabank y de Empresa 21 el poder participar. Voy a hacer una presentación breve porque realmente la parte más interesante la traerán los ponentes que intervendrán después que yo, centrada en esta edición de 2019 que recoge los datos y la evolución de 2015 a 2019. Eso es quizá la parte más relevante, como ha comentado Javier, pues nos deja la historia antes del COVID y, por lo tanto, es relevante saber a qué ritmo estábamos creciendo, cómo estaba la solvencia de nuestras empresas en aquel momento, porque es una referencia a la que tendríamos que volver, ¿no? La verdad es que, como ya ha comentado, 2019 fue un año que, aunque empezó a haber señales de ralentización y de pérdida de confianza empresarial, la cartera de pedidos acumulada en los años anteriores hizo que 2019 fuera un año bueno, y se reflejó también en la creación de empleo. Es decir, que se barruntaban nubes, sin embargo, las ventas en 2019 todavía fueron potentes y ya se ve en la evolución de los gráficos como pues, en prácticamente todos los segmentos, en la microempresa, esa línea roja, que ya veis que recoge... Ahí está. Pues la línea roja corresponde a la microempresa, es la que tuvo un crecimiento menor, pero ya veis que en general la gran empresa, la mediana e incluso la pequeña, tuvieron en los últimos 3 años anterior a la crisis del coronavirus crecimientos de un 5% anual, ¿no? Acumulando en el periodo 2016 a 2019 crecimientos del 15%, ¿no? Lo cual es algo realmente... Ese ritmo de crecimiento llevaban las ventas de nuestra empresa. En el caso de las micropymes, estábamos por debajo del 10%, pero también a un crecimiento además sostenido. La evolución de los resultados, que en el año 2018 había caído un poquito, ya recordáis cuando presentamos el año pasado, que llamaba la atención porque había habido en unos años que estaban siendo buenos, sin embargo los resultados se habían resentido, ¿no? Y entonces, sin embargo, en 2019 se recuperaron. Otra vez volvió un crecimiento en los resultados. Bueno, con esa división que al final siempre el sector de la microempresa es más variable. En el gráfico de la izquierda ya veis que en el caso de las grandes, las medianas y las pequeñas, el 85% de las empresas básicamente estaban dando unos resultados positivos, solo un 15% daban resultados negativos. En el caso de las micropymes era un 65 o 70% el número de las empresas con resultados positivos, ¿no? La media, que es el color negro, está lastrada hacia abajo porque ya sabéis que la composición de nuestra empresa está muy sesgada hacia el número de micropymes, ¿no? La muestra que se analiza son de 41.000, que es una muestra... el ranking, en la última página, recoge hasta la empresa 5.000. La empresa 5.000 factura pues 2,5 millones de euros, ¿no? O sea, si hacemos un ranking por facturación. El tamaño medio de lo que facturan las empresas de Euskadi, sumando las 41.000, es de 300.000 euros. Eso os da idea un poquito del peso que tiene en el volumen total ese arrastre de las microempresas. Bueno, el EBITDA, el EBIT, sigue en la misma senda de los resultados. Esa recuperación, ese salto hacia arriba que veíamos sobre todo en el caso de las microempresas. La evolución de la estructura del balance se mantiene la tendencia que ya habíamos visto en los últimos años de que las empresas han utilizado, todavía quizás recordando los años de la crisis de Lehman Brothers, las empresas en general han mejorado su estructura de balance, ha aumentado su solvencia, sus ratios de solvencia han crecido, particularmente en el sector de las pequeñas empresas, y el ratio de liquidez
pues se ha mantenido también en buenos niveles. Esa era la situación pre-COVID. Ya ha comentado Javier que bueno, eso quedó después severamente en el año 2020 y en lo que llevamos de 2021, bueno, pues esa situación ha puesto a prueba esa solidez, y gran parte del mérito de la resistencia de las empresas que han tenido en estos meses es porque habían fortalecido sus estructuras de balance, que después de ver lo que pasó en la crisis de Lehman Brothers, que se llevó por delante a muchísimas empresas por un problema de liquidez, estrictamente, porque eran empresas viables, eran empresas sostenibles, pero se ahogaron por la falta de liquidez, ¿no? Eso llevó a todas las empresas. En general, la empresa vasca es una empresa conservadora, es una empresa que se dota de balance, pero a medida que fueron dando resultados los años 16, 17, 18 y 19, claramente hubo un esfuerzo de las empresas por mejorar sus ratios de solvencia. La rentabilidad sobre ventas, pues también ha mejorado, o sea que en general todas las empresas, ya veis que ha estado en ratios de entre el 4 y el 12%. El EBITDA sobre ventas, claramente, pues por encima de esa cifra, ¿no? Llegando hasta casi el 20% en el caso de las empresas grandes, y la media en el entorno del 15%. Un último apunte sobre el empleo. El empleo ha aumentado, ya lo ha comentado. Los costes por empleo han aumentado. Poco a poco se fue traduciendo esa mejora de la economía en mejoras salariales, algo que llama poderosamente siempre la atención. Y lo que pasa es que cuando miras la rentabilidad por empleo, se ve que en general, salvo en el caso de las pequeñas, había aumentado en todos los casos. Es decir, que la mejora de los resultados sirvió para absorber ese incremento de los costes salariales en el conjunto de las empresas. Si nos detenemos brevemente en los diferentes sectores, pues ya vemos que básicamente en todos ellos se había dado este resultado, ¿no? Con fuertes mejoras. Destaca el crecimiento fuerte de información de las empresas dedicadas a sistemas de información y TIC, empresas que en el año 20, 21 y 22 todavía han seguido mejorando, porque la crisis del COVID ha traído un incremento de la demanda muy fuerte de este tipo de servicios, ¿no? Como novedad, este año aparece también un estudio de las cuotas por comarcas, ¿no? O sea, cómo se distribuye geográficamente en las diferentes comarcas de los 3 territorios históricos esta muestra de 41.000 empresas. Bueno, ya se ve que el Gran Bilbao, la comarca del Gran Bilbao, agrupa al 54% de las ventas, ¿no? De las cuotas de ventas de tal. O sea, es más de la mitad de la facturación de las empresas vascas se concentra en la zona del Gran Bilbao. Ahí tiene mucha influencia también los grandes grupos. Luego ya veis que hay, en torno al Donosti y en Álava, Vitoria con ese 7%. El duranguesado también tiene un 7%. Y luego toda la parte de la Euskadi más rural, pues baja mucho. Ya sabéis que en este estudio los autónomos, que es una parte importante de nuestra actividad, en la cual se incorpora también bastante de la actividad agrícola, ganadera y pesquera. Pesquera yo creo que no estaría tan seguro. Pero desde luego sí de la agrícola y ganadera no queda recogido, ¿eh? Los datos de los autónomos. El estudio de quién es quién en la economía vasca se hace con los datos del registro mercantil, pero no ofrece, no hay información desagregada. Bueno, pues porque un autónomo sería acomodar sus cuentas y eso lo protege la... Entonces, ese es el motivo quizá también, en general el sector agrario, en comparación con el sector industrial o el de servicios, tiene un menor peso, pero también queda infravalorado por este dato, ¿no? Que los autónomos no aparecen recogidos. El ranking, pues el que os digo, o sea, al final de las 41.000 empresas que se analizan, se recogen en las últimas páginas los datos de detalle de las 5.000 mayores, ¿no? Hay, como siempre, en cabeza, pues Iberdrola, Petronor, son las grandes empresas, Eroski. Por empleo, que está en la última columna, pues la campeona es la número 20 de la lista, Eulen, con 28.000 empleos, que es una cifra importantísima. También la facturación es relevante, ¿no? Esto es un poquito el mapa de las grandes empresas. Yo, como siempre, esta intervención, aparte de animaros yo una cosa que suelo hacer
es cuando viene alguien a preguntarme cualquier cosa, tiro de este libro para solucionar problemas. Luego siempre me quedo sin ellos, tengo un problema. O sea que tenéis que hacer acopio de ejemplares porque es un libro que te lo mangan. Dicen, oye, déjamelo, que... tal. O sea que recomendaros que lo cuidéis bien y se lo dejéis a personas que os lo devuelvan. Siempre acabar solo con un mensaje pues, que tenga que ver un poquito con el mundo de la innovación en nuestro país. Es una buena noticia que ya sabéis que en el Regional Innovation Scoreboard, que se ha publicado hace el mes pasado, pues Euskadi ha vuelto a tener ese color verde que nos sitúa. Somos una pequeña isla aquí, porque el verde y el azul es el que recoge las principales regiones industriales de Europa. En la tabla de la derecha se ve cuál es la posición que tenemos, ¿no? Estamos ahí, hemos saltado al verde, el año pasado nos habíamos quedado en el amarillo. Bueno, la cabeza del pelotón, como esto del Tour, ¿no? Que Pogacar, pues hay que saltar a la cabeza, ¿no? Este gráfico recoge aquí cuál es la inversión pública en I+D y aquí es la posición que tienes en el ranking de innovación. Ya se ve que hay una correlación, ¿no? Al final, la innovación se apoya mucho en esas ayudas públicas porque sirven de incentivo a las empresas y a reducir ese riesgo que siempre tiene el I+D. Ya ha comentado Javier que contamos ahora con una grandiosa oportunidad, que son los fondos Next Generation. Tenemos que aprovecharlo muy bien. Hay una parte importante de esos fondos que están dedicadas a impulsar la innovación e impulsar las inversiones. Y no nos queda otra que recuperar esos ritmos de crecimiento que llevábamos antes de la pandemia. Y 2022 en ese sentido va a ser un año... nos veremos el año que viene en la presentación, espero, del próximo ejemplar de Empresa 21 y hasta entonces, pues muchísimas gracias. Barkatu, egun guztioi. Solamente unas palabras de agradecimiento para los organizadores, para los patrocinadores y, como dice Guillermo, os puedo asegurar que este libro es uno de los más perseguidos porque, como he comentado, yo tengo uno en el despacho y desde luego que es un libro que recurrentemente sale de mi despacho y siempre lo estoy persiguiendo por la utilidad. Por lo tanto, sí me gustaría deciros que es una herramienta de trabajo muchas veces para consultar pues, la tipología de empresa, sobre todo cuántos trabajadores tiene y demás, ¿no? La verdad es que es una publicación muy interesante, por lo tanto sí quería aprovechar este momento para agradecerlo. Voy a intentar ser breve, voy a intentar trasladar una cuestión que para todos los que estáis en esta sala, explicaros lo que es el Instituto Vasco de Finanzas, me parece muy atrevido porque lo conocéis de sobra, pero sí espero que sea útil para las personas que nos están siguiendo en streaming y para que vean cuál es nuestro posicionamiento de cara al trabajo que estamos planteando para los próximos ejercicios. Hemos querido llevar una política desde el Gobierno de esto que decimos muchas veces las administraciones de ventanilla única, pero que muchas veces es más un desideratum que una consecución de logro.
Y esta vez, pues sí nos hemos planteado, pues vamos a decir, una reordenación de lo que son no tanto el cancelar o crear otros instrumentos nuevos, que eso lógicamente pues están condicionados por la propia evolución de la economía, sino lo que es la propia organización y la propia, vamos a decir, canalización de todos los mismos. El Instituto es un ente de derecho público que se crea con la Ley de Presupuestos Generales, se crea en el año 2008, el decreto es de finales de ese año, pero cuando, digamos, empieza a tener una cierta velocidad es en el año 2014. Hasta entonces se habían hecho operaciones que podían ser consideradas prácticamente como la sociedad, como si fuese prácticamente de cartera, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando se le empieza, digamos, a dotar de medios humanos para poder empezar a desarrollar las políticas que se consideran en aquel momento desde el Gobierno. ¿Cuál es la labor del Instituto Vasco de Finanzas? Concede créditos, participa en el capital social de empresas y participa pues, en distintos instrumentos de financiación. A diferencia de otros institutos de otras comunidades autónomas, no articula todos los servicios de tesorería y endeudamiento del conjunto del Gobierno y de las entidades, sociedades, fundaciones que lo componen. Eso hay otros modelos en el Estado que funcionan así, pero el modelo vasco que tenemos es una entidad que lo que hace es canalizar la política financiera con una vertiente económica muy importante que luego veremos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que es una gran diferencia respecto a otros institutos que existen en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, esa sería una característica del mismo. Y tampoco presta asesoramiento en materia de financiación, es decir, ninguna empresa puede recibir un servicio en el que pues, tiene, no sé, una reestructuración de balance o tiene cualquier problema, pues, no sé, de circulante o quiere reestructurar sus modos de financiación. Por lo tanto, digamos que las funciones del instituto estarían tasadas en estas que os he planteado en la diapositiva. El instituto, como os comento, el espíritu y los hechos del mismo da muestra quienes formamos parte del órgano de dirección, que es el Departamento de Hacienda, con no todos los altos cargos, evidentemente, y el Departamento de Desarrollo Económico, en este caso a través de la propia consejera y de los un viceconsejero de Industria y dos directores. Por lo tanto, y está presidido por el consejero de Economía y Hacienda. Por lo tanto, digamos que es la herramienta económica del Gobierno en el ámbito empresarial, tanto el sector industrial, servicios y también en el primario, como lo veremos posteriormente. Actualmente, el Instituto pues, tiene una estructura de un Consejo de Administración, una Dirección General y tiene una serie de técnicos. Ahora mismo estamos en un proceso de consolidación e incremento de la plantilla. Esperamos pasar de una plantilla de 6, esta que se incremente pues, a prácticamente el doble, precisamente un poco para la reorganización y, digamos, convertir al instituto en la ventanilla única de las empresas para que lo vais a ver posteriormente en una de las diapositivas. Se ha quedado un poco cortada la presentación, pero era precisamente, en el fondo, lo que aparecía, que es la ventanilla única y es ese planteamiento un poco que estamos realizando. ¿De acuerdo? La serie de actividad, que es lo que importa, entiendo, a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tiempo? Desde que se crea el instituto hasta la actualidad, lo que hemos hecho ha sido concentrar muchas de las actividades que estaban dispersas tanto en los departamentos de desarrollo económico, principalmente, evidentemente, como en este caso, como el de Economía y Hacienda, aglutinando muchas de las actuaciones y políticas del mismo. Ahora mismo el instituto concentra toda la actividad de Carpen, Esten, la participación en el Cargi y en Lusaro, el fondo Fincatus, que es de nueva creación, y AVE Capital, que es un fondo público-privado que se participó el año pasado. Es decir, esto, si hubiéramos mirado hace
pues no voy a decir meses, pero pocos años, hubiéramos visto que esto estaría un tanto disperso, pues colgando por distintos departamentos desde la Administración General. Y luego, ¿qué es lo que hace? Es un instrumento financiero de las políticas sectoriales. Entonces, ¿qué es lo que concentra ahora mismo? Pues las líneas que a continuación se muestran en la pantalla. Tenemos la financiación a la exportación, tenemos una línea de centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa, el programa Sendotu, que es un programa dedicado al sector primario, línea Aurrera de emprendimiento, la gestión de todos los programas de anticipos reintegradores, que son el Gausatio Industria e Internalización, y un acuerdo con Cofides para promover la internalización, en la que participamos con el Cargi. Y, por último, la financiación clásica tanto a pymes como a empresas de mediana capitalización. Esto, como comentaba anteriormente, esto estaba articulado todos los programas de Gausatio Industria e Internalización, que son programas que fomentan, vamos a decir, inversiones industriales y la implantación exterior de las empresas vascas, estaban concentradas en la Administración General, por lo tanto en el Departamento de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que ahora, tanto el Departamento de Economía y Hacienda como el de Desarrollo Económico, lo que hacemos es actuar de manera coordinada. De tal manera que antes, cuando una empresa se acercaba al instituto, siempre había que hacer esa consulta al departamento, y en esos idas y venidas de información, pues muchas veces no será lo eficiente que se perseguía. De esta manera, la gestión del programa recae en colaboración con los dos departamentos, pero se articula a través del instituto, con lo cual el instituto tiene toda la información de las empresas que están integradas en ese programa. De tal manera que si una empresa obtiene financiación de ese programa, que es una convocatoria anual, y a su vez puede estar interesada en una financiación, una pyme, por poner un ejemplo, pues ya tendríamos toda la información, vamos a decir, referida a ella. Y imaginaros que tuviese pues una participación pues con el Cargi a través de los programas que tiene o con Lusaro. Por lo tanto, digamos que lo que estamos tratando es de intentar concentrar toda nuestra política en torno al Instituto Vasco de Finanzas, de tal manera que no solo tengamos una información de lo que tenemos, digamos, en cuanto a la situación con las empresas, sino también para poder dar un mejor servicio y orientar a la empresa precisamente, pues prácticamente por dos entradas, que sería el Departamento de Desarrollo Económico y el Instituto, teniendo toda esa información. ¿De acuerdo? ¿De cuánto estamos hablando? Pues evidentemente, teniendo Kutxabank aquí en esta sala, pues hablar de estas cifras son unas cifras verdaderamente modestas, pero como decía, y lo comentaré posteriormente, el sentido y la idea del instituto, por supuesto, no es sustituir a las entidades financieras clásicas, sino complementar a las empresas pues, en aquellos fallos de mercado y en aquellas circunstancias que la financiación, pues o bien sea un problema para ellas o requieran una participación de lo público por distintos motivos. Digamos que, por tener una pequeña información, el total formalizado, vemos ahí, se ha elevado hasta los 440 millones y ahora mismo tenemos un saldo de crédito concedido de 253 millones. Por lo tanto, digamos que es una entidad relativamente joven, el instituto, y pues esas son las cifras y los importes que estamos presentando. ¿De acuerdo? Bueno, decir que ahora mismo podríamos decir que 300 empresas han participado en los distintos programas desde el año 11. Eso es un poco el balance que estamos teniendo. Yendo un mensaje muy breve, que yo creo que es lo que puede interesar a las personas que nos estén viendo, es un telegrama prácticamente de cada una de las líneas. Es decir, tenemos financiación a la exportación, es decir, aquella empresa que tenga un proyecto en el que tenga pues, cualquier derecho de cobro, una factura y demás, puede venir al instituto y lo analizamos y puede obtener una financiación. Esta línea cuenta con el aval del Cargi y estamos hablando de 1 millón de euros. Aurrera es para préstamos también para financiación de empresas de nueva creación. Esos son los importes. La línea de centros tecnológicos ICIX es una línea que lo que hace es
financiar única y exclusivamente a determinados centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, precisamente pues para evitar los desfases principalmente entre los proyectos y las subvenciones a la hora de cuadrar y la actividad ordinaria de sus políticas anuales. Y esa es una financiación también que está en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico. Y el programa Sendotu, que este sí que es un programa que incide solo para los sectores agrario, forestal, pesquero y alimentario y desarrollo rural. Es decir, que vemos que tenemos distintas actividades no solo centradas en el ámbito industrial, sino también atendiendo a necesidades de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y este programa que ya tiene unos pocos años, el programa Sendotu, que lo que hace es incidir en el sector primario. La línea PYME y MidCap, pues una línea tradicional de financiación, pues en función del número de empleados, pues podemos llegar hasta 12,5 millones, 25 millones, y eso pues es una actividad ordinaria del instituto. Y esta última, que no me voy a extender mucho, sobre todo estando el director del CARGI aquí, es un acuerdo con Cofides y el CARGI, precisamente pues para financiar proyectos en el ámbito de la internacionalización, que no tiene que ver, digamos, que es algo complementario a la línea que he trasladado anteriormente. Bien, esto es una breve explicación de cómo trabaja el instituto, que principalmente la forma de trabajar siempre es en colaboración con entidades privadas, bien sean bancarias o de otro tipo, salvo en la gestión de las propias líneas de financiación propias de los departamentos, como comentaba anteriormente. Alguien puede decir, ¿y cuál es el valor añadido del instituto? Es decir, en un contexto previo a la pandemia, en el que, digamos, las necesidades de financiación, pues, de una manera, vamos a decir, ordinaria, estaban cubiertas en el mercado. Pues aún así hay muchas empresas que prefieren tener una participación pública en los proyectos porque entienden que eso ya le da una diferenciación respecto al resto, y también otro elemento fundamental es que las empresas lo que buscan es tener una fuente adicional de financiación y acudir evidentemente al sistema bancario tradicional, pero complementando en este caso con las actuaciones del propio instituto. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace el instituto, pero como decía anteriormente, no podemos ceñirnos solo a una sociedad determinada que está, vamos a decir, acurrucada en un departamento y no mirando al resto. ¿Qué más políticas vamos a decir, no voy a decir se concentran, se articulan y se coordinan a través del Instituto Vasco de Finanzas por la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco? Esta es una sociedad que gestiona distintos fondos en los que los representantes del Departamento de Hacienda pues formamos parte, no de los mismos, pero sí de la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, precisamente para poder canalizar lo que comentaba anteriormente. Tampoco quiero entrar en un detalle muy concreto de los mismos, pero este es un fondo que tiene, evidentemente, para sociedades no financieras, y lo que busca es una participación temporal. Bueno, pues hay unos pequeños datos de rango de inversión que tiene, entre 300.000 euros y 5 millones de euros, y la participación en empresas que tenemos. El Basque es otro fondo similar, orientado a otra tipología de empresas. El Lampar también es un fondo que pertenecía o intentaba un poco favorecer la participación de los trabajadores en el capital de la empresa. Y por último, el de promoción empresarial, que también es una colaboración que se tiene con las empresas del grupo. El fondo Fincatus. Esta es, no voy a decir la estrella de los últimos tiempos, pero vamos a decir uno de los que hemos trabajado en el departamento de una manera más intensa. Ya en los presupuestos generales de hace 2 ejercicios ya lo dotamos presupuestariamente. Este ejercicio ya hemos aprobado el decreto, por lo cual se crea el mismo, y ya estamos en un proceso, vamos a decir, pues de tramitación de registro mercantil y demás. Por lo tanto, ya podríamos estar en disposición de poder hacer
participaciones. ¿Qué es lo que busca? Pues participar en las grandes empresas del país con una permanencia largo, no busca participaciones puntuales y salidas en el corto plazo, y lo que tratamos es de mantener el arraigo de las empresas en el país. Lógicamente, somos conscientes de, a pesar de que la cantidad es muy importante a la hora de constitución del propio fondo, son 160 millones de euros, somos conscientes que muchas de las empresas y las grandes empresas cotizadas de este país nos quedan absolutamente muy lejos de este importe. Pero, en la medida de lo posible, una de las políticas del Gobierno es intentar con su participación pues, apalancar y hacer que estas empresas mantengan su arraigo, mantengan su sede y, por supuesto, pues tengamos los centros de decisión en la medida de lo posible en nuestra tierra. Ekarpen, voy a pasar muy de puntillas porque ya es un fondo también que ya tiene unos años de recorrido. No es muy diferente a Finkatuz. Participamos con Kutxabank, las diputaciones y demás. Y bueno, pues es para grandes empresas, fases de crecimiento y consolidación. ¿De acuerdo? Y el último, vamos a decir, fondo en el que se ha constituido recientemente, pues es el AVE Private Equity Fund, en el que participamos de una manera minoritaria. Bueno, pues lo que busca es un poco pues, el arrastre del tejido industrial del entorno y bueno, pues empresas de fuerte crecimiento pues, en sectores un poco pues, de nuevas tecnologías, con crecimiento internacional y demás. Y creo recordar, si no me falla la memoria, que ya tenemos una operación dentro de él, aprobada por el propio fondo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué consiste? Los anticipos no integrales. Esto, hasta hace no mucho, el primero todavía se sigue gestionando por el Departamento de Desarrollo Económico, se gestionaba exclusivamente desde la Administración General. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Gasoto Industria, Gasoto Implantaciones Exteriores ofrece financiación para las inversiones tanto en el territorio como para las implantaciones exteriores, y lo que hemos hecho es canalizarlo a través del instituto, de tal manera que lo que trasladaba anteriormente, es decir, tenemos una información de lo que ocurre en el mundo empresarial porque ya estamos implicando al instituto precisamente en la gestión. Anteriormente esto se gestionaba desde el departamento y el Instituto Vasco de Finanzas no participaba. Ahora los fondos los pone cada departamento y el instituto es el catalizador, vamos a decir, con las empresas. Participamos también en Lusaro, no voy a extenderme porque está Carmen aquí, no quiero, eso ya voy a dejaros ya a cada uno de vosotros. Lo mismo con el Cargi, no voy a dar datos, tenemos una presentación en la que bueno, pues hay más de 21.000 empresas, los avales en vigor. Aquí sí me voy a parar en una cuestión que es fundamental. Son los decretos que nos vimos obligados a poner en marcha el año pasado con motivo de la pandemia. Son líneas de circulante. El año pasado pusimos a disposición 1.000 millones, este año 500 millones. Son dos decretos aprobados por el Gobierno que principalmente lo que hacen es subvencionar los tipos de interés y apoyar al Cargi precisamente pues, para la cobertura de los avales para los futuros fallidos. Una pincelada de lo que es, comentaba anteriormente. Inicialmente era un periodo determinado. Este año lo que hemos hecho ha sido ampliar el periodo de vida del préstamo. Hemos pasado de 6 a 8 años y bueno, las condiciones son una subvención del tipo y una subvención de la comisión de aval. Esto sí es importante porque esto se va a producir en toda la vida del préstamo y para que tengamos una idea, esto lógicamente incondicionado a lo que cuesten los tipos de interés, pues este programa al Gobierno vasco le puede costar entre 50 y 60 millones porque es un periodo a 8 años y aparte de la aportación que puede hacer como socio protector al Fondo de Provisiones Técnicas, que hasta lo aportado el año pasado y lo que se aportará este año serán 37 millones. Por lo tanto, digamos que la pandemia ha tenido una incidencia importante en estas cuestiones. Pero bueno, lo importante, que gracias a esto hemos podido poner en la economía 753 millones. He hablado del Cargi, por supuesto, las entidades financieras y aquí Kutxabank. Sí me gustaría aprovechar para daros las gracias por el trabajo y por el volumen de operaciones realizadas, porque aquí todos nos necesitamos y si no ponemos todas nuestras partes, esto no sale hacia adelante.
753 millones, que ha pasado, pues, digamos, pues, la industria, pues, un peso muy importante, seguida el comercio, servicios y demás. Este año que hemos hecho puesta en marcha de un nuevo decreto que lo que hacía era ampliar el plazo. Como consecuencia de esa ampliación, 478 de esos millones se han incrementado, es decir, por lo tanto, han mejorado las condiciones de plazo. Este programa ya está cerrado. Esperemos no tener que hacer un programa de estas características debido a la evolución de la pandemia, como decíamos anteriormente. Si todo esto continúa así, ya pues la actuación que hará el Gobierno pues ya tiene que ser orientado más hacia la inversión, actividades de internacionalización, I+D y demás. Desde luego que esperemos no tener que volver a tirar de estas actuaciones, porque aquí ha habido en los últimos 20 años grandes actuaciones de estas, ha habido 2 en la crisis anterior y debido a la pandemia. Por lo tanto, digamos que esto es algo muy extraordinario, como decía anteriormente. ¿De acuerdo? Y quería terminar pues con una alianza que se ha hecho el Instituto, Cofides, con el Departamento de Desarrollo Económico y también con el Cargi, precisamente pues para, en la medida de lo posible, pues formalizar un acuerdo y que lo que hagamos sea empujar a las empresas vascas a que se internacionalicen. Y lo que decíamos, pues tenemos el acceso de Cofides, tenemos el acceso del Gobierno, tenemos el acceso de toda la red de la Agencia Vasca de Internacionalización y, por lo tanto, y el Cargi, que evidentemente está presente. Entonces, bueno, pues otro elemento más. Y yo con esto ya quería terminar porque creo que si no me voy a pasar del tiempo. Y nada, pues daros las gracias y para cualquier cuestión o cualquier duda y demás, pues el Gobierno pues encantado de atender a las empresas. Si hay alguien que nos esté escuchando y tiene alguna duda, alguna cuestión, algún proyecto que plantearnos, ya sé dónde encontrarnos, ¿de acuerdo? Es que ricasco. Eguerdion, guztioi. Gracias, lo primero, a Empresa 21 por invitarnos a participar en esta jornada y por organizarla. Bueno, el que haya estado atento a las palabras de mi consejero al principio ahora se puede relajar un poco porque ha resumido perfectamente lo que iba a contar. Es lo que tiene trabajar juntos y compartir visión. Bueno, voy a intentar hablar de cubrir un poco tres temas, ¿no? Primero, la situación, como vemos desde Kutxabank, la situación de las empresas vascas para hacer frente a la crisis. Luego, hacer una referencia un poquito al código de buenas prácticas firmado por los bancos para el apoyo a autónomos y empresas, que sería un poco la siguiente línea que tenemos un poco de contención de los problemas que puedan venir. Y, finalmente, pues la parte pues, más ilusionante, que es la financiación de las empresas en los planes Next Generation de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo vemos el entorno económico y a las empresas en Kutxabank? Bueno, pues vemos que continúan las señales de fuerte recuperación económica, aunque en los últimos tiempos pues, han aparecido estas nuevas variantes del virus, especialmente la Delta, aunque aparece también ya la Lambda y tal, en el que bueno, pues vuelven a aparecer fantasmas e incertidumbres, ¿no? Dicho eso, la verdad es que la facturación de las empresas está creciendo y se expande a muy buen ritmo en junio. Y nosotros en concreto ha sido el mes récord de descuento comercial pues desde que se inició la pandemia, ¿no? Con lo cual la verdad es que las sensaciones son buenas y julio tiene pinta de a su vez ser récord. Julio siempre es un buen mes, anticipando las facturaciones de agosto, con lo cual en ese sentido pues somos optimistas. También es verdad que hay algunos nubarrones ahí con el tema un poco del estrangulamiento que está habiendo en el suministro de materias primas, ¿no? Realmente muchas empresas están afectando al mayor aumento de costes pues, de las últimas 2 décadas, ¿no?
y en gran parte pues porque los repuntes tan fuertes de la demanda pues están provocando que en determinados momentos, como los atascos en el tráfico, ¿no? Hay determinados cruces y tal en el que pues el transporte no da abasto o determinados componentes, el famoso tema de los chips, ¿no? Que se han dedicado en vez del automóvil pues a las PlayStation y a los ordenadores, y ahora pues no hay para terminar los vehículos, ¿no? Pero bueno, esto está afectando a las cadenas de producción, evidentemente, pero bueno, es un tema que entiendo que se irá solucionando, aunque también es verdad que hay algunos componentes que son más financieros, de especulación de algunas materias primas que son más preocupantes, ¿no? Por un lado, toda la liquidez que está suministrando al sistema es buena para aguantar, pero produce también esas disfunciones en algún tema de movimientos especulativos de las materias primas. Y en este entorno, ¿cómo llegan las empresas vascas para afrontar la situación? Bueno, pues en principio, como ha apuntado el viceconsejero, además, los programas de financiación avalada, aquí nosotros, sobre todo con el Cargi y el Gobierno vasco, pero también los programas de ICO han estado suministrando liquidez de forma que bueno, la situación yo creo que en general es holgada desde luego, para afrontar los pagos de lo que es este ejercicio 2021. Y bueno, pues realmente durante los 3 meses, lo que fueron marzo, abril, mayo y junio del año pasado, pues llegamos a formalizar pues el triple de lo que sería habitual en préstamos, y creemos que pues hay liquidez suficiente, como digo, para afrontar los pagos de todo lo que queda de 2021. Pero es que adicionalmente en este primer semestre del año, pues y como se ha visto en la transparencia que ponía el viceconsejero, es que nos hemos volcado también en las refinanciaciones, aumentando plazos y carencias, precisamente para prevenir bueno, posibles problemas ante esta duración de las distintas variantes del COVID, que está llevando pues los plazos un poco más allá de lo que se podía prever. Y efectivamente, pues nosotros de nuestra cartera, entre ICO y el Cargi, hemos renovado el 60%, en el caso del Cargi incluso más del 80%, más bien en un ejercicio de prudencia por parte de las direcciones financieras de las empresas que de necesidad, dicho sea de paso, pero yo creo que en un ejercicio de prudencia pues bastante razonable, ¿no? Porque la realidad es que los signos de morosidad, realmente, a pesar de que había vaticinios de que a estas alturas tendríamos una morosidad tremenda, nosotros en lo que va de año estamos bajando pues casi un 12% la morosidad, con lo cual pues no parece que por ahí de momento haya signos de preocupación, ¿no? En cuanto a sectores, pues bueno, también se veía un poco en las refinanciaciones de la transparencia que ha puesto el viceconsejero. Hay algunos más afectados que otros, evidentemente. Es verdad que antes ya de la crisis del COVID veíamos algunos sectores como automoción o máquina herramienta, pues que estaban empezando a dar ciertos signos de fatiga. Pero obviamente los que se han visto afectados gravemente por la crisis, pues sobre todo son los de turismo, hostelería, comercio y el aeronáutico, que antes iba estupendamente, pues son los que se han parado más, ¿no? Sin embargo, pues ha habido otros como todo el sector tecnológico, alimentación, parte del agrario, primario, y sobre todo los relacionados con medio ambiente, pues que realmente han salido bastante fortalecidos de esta situación, ¿no? Pero bueno, independientemente de los sectores, lo que va a ser fundamental es la capacidad de transformación de cada empresa a la nueva situación que queda post-COVID, ¿no? Y en ese sentido, las facilidades para recurrir a estos endeudamientos, vamos a decir, extraordinarios, pues realmente en algunos casos nos preocupan, que hay algunas empresas que tienen un endeudamiento pues en cifras bastante superiores a lo que sus capacidades de generación de fondos dan para pagarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuando finalicen los periodos de carencia y se vuelva a la normalidad cómo queda esta situación, si realmente lo han aprovechado para hacer los deberes y realmente ser capaces de pagar estos enormes créditos que se han tomado, o realmente pues algunos van a dar problemas. La verdad es que nosotros, con nuestra gestión del riesgo tradicionalmente prudente, pues creo que tenemos este tema bastante bien monitorizado, pero es verdad que en algunos casos nos preocupan ciertos excesos, ¿no? A los que habrá que estar atentos. ¿Cómo percibimos el sentimiento empresarial desde Kutxabank? Bueno, pues en estos momentos quizás es un periodo en el que las decisiones de inversión de nuevos proyectos por las empresas pues, están un poco condicionadas a, primero, la incertidumbre de cómo salimos de aquí y de las nuevas variantes que decía del COVID, si esto arranca más rápido o más despacio, y la situación de volatilidad general, que he comentado, de problemas de especulación en materias primas, etcétera.
Y luego de otro tema que siendo bueno en sí mismo, como son los fondos europeos, pues están retrasando a veces un poco la incertidumbre de esto, cómo va a ir, cómo va a llegar, cómo se va a gestionar, pues está retrasando ciertas decisiones de inversión. De hecho, nosotros todavía en el primer semestre del año, un tercio de la financiación que hemos concedido ha sido otra vez en préstamos avalados. Y realmente lo que es las inversiones habituales están por debajo del 60% de lo que venía siendo habitual antes, ¿no? Es verdad que sí que se están reactivando, lo comentaba antes, las líneas de circulante de forma fuerte. Junio ha sido nuestro mejor mes desde la pandemia y julio lleva el mismo camino. Estamos pues prácticamente en un 9% de crecimiento sobre el año anterior, ¿no? Y sobre todo un indicio muy bueno es el tema de avales, ¿no? Nosotros los avales, tanto para licitación como para puesta en marcha de inversiones y tal, pues el primer semestre de este año contra el año pasado ha subido un 35%, teniendo en cuenta que el año pasado el primer trimestre era normal, vamos a decir, antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual eso es muy buena indicación de que se están activando las cosas, porque cuando hay avales para licitaciones y para puesta en marcha de inversiones, pues es muy buen dato, ¿no? En cuanto a los temas de iniciativas, ¿no? En las empresas hay bastantes iniciativas, hay muchas empresas que están con iniciativas interesantes para captar fondos europeos, ¿no? Están trabajando con seriedad y esto, pues yo creo que va a favorecer una recuperación rápida de la economía y cumpliendo además los ejes transversales en que se fundamentan los fondos europeos, ¿no? Sobre todo el tema de digitalización y las reformas estructurales de productividad sostenible, social y ambientalmente, que es algo que había que hacer y que con esto pues, se va a hacer más rápido probablemente y con más foco, ¿no? Desde luego, desde Kutxabank, bueno, tenemos este tema como preocupación y ocupación fundamental desde hace varios meses y nuestra idea es facilitar todo este proceso. Luego me referiré un poco más a ello y tenemos bastantes medidas pensadas y trabajadas sobre este asunto, ¿no? Con todo esto, pues confiamos en que las consecuencias económicas de COVID se vayan superando lo antes posible y bueno, pues nos ayude a volver al punto, no tanto al punto de partida, sino incluso mejor, a una situación que había que hacer, ¿no? Y que de mejores estructuras que nos ayuden a dar un paso, o sea, de un paso para atrás, pero dos para adelante, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Hay cambios además que se han acelerado y que van a quedar para siempre. Como anécdota, hace poco hacíamos una encuesta con los clientes, el 60% pues nos dicen que quieren volver a las reuniones habituales que teníamos antes de la pandemia, pero un 40% aproximadamente ya se apuntan a todo esto de las videoconferencias como un medio habitual de relacionarse porque es más eficiente y ahorra tiempos, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido vamos a aprovechar para dar un salto en el tiempo, ¿no? Con estas nuevas tecnologías, ¿no? Hago aquí un paréntesis, luego sigo con un poco los fondos europeos, pero sí quería dar una pincelada del tema de cómo vemos lo del Código de Buenas Prácticas y en relación con las líneas de avales públicos, ¿no? La verdad es que, como decía, las líneas de avales públicos, aquí fundamentalmente el CARGI, revalado por el Gobierno vasco, pero también ICO, que nos ha servido como un complementario aquí y en el resto de España pues para trabajar con las empresas de forma parecida, pues ha sido fundamental para mantener el tejido empresarial durante esta crisis, porque sin ellas hubiesen desaparecido multitud de empresas. Han desaparecido unas cuantas, pero es que hubiesen desaparecido muchísimas, ¿no? El paro hubiese aumentado exponencialmente y el problema para la economía y para la sociedad hubiese sido pues, enormemente mayor que el que tenemos ahora entre manos, ¿no? La verdad es que hay que reconocer que así como en la crisis anterior pues echaban de menos cosas de estas, la verdad es que la rapidez y la eficacia de estas medidas en esta crisis ha sido pues decisiva, ¿no? Y ha sido ejemplar. La verdad es que desde Kutxabank hemos trabajado muy intensamente para que todos los clientes afectados por la crisis y con proyectos viables pues hayan podido disponer de la liquidez suficiente y sobrevivir a esta situación pues con las operaciones avaladas, tanto como digo por el CARGI como con ICO. Y hay que decirlo también, con un esfuerzo importante para que la carga financiera fuese la menor posible. Tengo que decir que ahí, aunque el Gobierno vasco subvenciona los intereses, la verdad es que nosotros en las propias operaciones perdemos el coste de estas, o sea, todas estas operaciones nos suponen un coste a nosotros de 14 puntos básicos
y que además, como saben, como no se puede hacer cross-selling, pues es pérdida directa. Pero de alguna forma lo interpretamos como una inversión porque esto sirve para que las empresas sigan y lo recuperaremos en el medio plazo y nos ahorramos problemas de morosidad en el corto, ¿no? Y luego lo que decía, pues nos hemos volcado en atender con fluidez pues todo lo que es las extensiones de las operaciones y luego en el mantenimiento paralelo de las líneas de circulante y liquidez de las empresas que venían manteniendo hasta entonces. A partir de ahí, lo que decía, las últimas medidas aprobadas en el Real Decreto 5/2021 y desarrolladas en el Código de Buenas Prácticas, pues yo creo que continúan en esta línea de intentar facilitar la supervivencia de las empresas y del tejido productivo, en definitiva. Hay como 3 bloques importantes de medidas contempladas, que serían las nuevas extensiones de plazos, la conversión en préstamos participativos y, finalmente, las transferencias, o mejor dicho, las quitas que podrían darse, ¿no? Nosotros creemos que la parte interesante, la que va a tener mayor éxito y la que va a ser el 90% de los casos, es la primera, la de las extensiones de plazos, ¿no? De forma que, bueno, pues siempre se consigan situaciones en las que se pueda devolver la financiación COVID pues, en el suficiente tiempo como para que la actividad continúe y sin tener en la empresa sin tener que recurrir a medidas más drásticas. Lo que es la transformación de la financiación COVID en deuda subordinada, los participativos, pues me parece que son, o nos parece que son medidas complicadas, complejas tanto para las entidades financieras como para los clientes, que va a hacer que esa medida sea poco utilizada. Y realmente, en estas situaciones, realmente lo único que la experiencia dice es bueno, pues que suele ser más caro que la medida anterior, pues porque lo único que hace es que las empresas gestoras que tienen que gestionar al final las participaciones, pues tengan que cobrar. Entonces, cuanto más gente haya que cobrar, pues menos hay para repartir entre la empresa y el financiador, ¿no? Y luego ya la parte de transferencias, de quitas, pues esperemos que sean anecdóticas, porque eso supone ya reconocer una pérdida tanto para la entidad financiera como para el erario público, que es el que está reavalando en los préstamos ICO y en el caso pues, del Cargi, también finalmente el erario público a través de la refinanciación del Gobierno vasco y también del Estado a través de Sodegar, ¿no? Por tanto, pensamos que esto será pues, solamente cuando se hayan agotado sobre todo la primera medida, que es la que nosotros pensamos que va a tener más éxito, que es el lograr extensiones, pues vamos a decir, cómodas para que las empresas al final puedan pagar, que es lo que deben hacer con los créditos, ¿no? Dicho eso, el dotar de medidas, un marco legal y un acuerdo entre entidades pues para los casos peores, de tanto participativos como transferencias, pues es algo que es bueno en líneas generales, porque bueno, pues puede permitir que todos los implicados tengan voz y voto y que de alguna forma cada palo aguante su vela en el problema, ¿no? Pero es verdad que sí nos tememos que pueda producir situaciones incómodas en algunos casos entre entidades con pequeñas cuotas de participación. Ahí hay que decir que algunas entidades en las líneas ICO COVID pues han metido toda la financiación de los clientes. Nosotros no es una política que hemos seguido, nosotros hemos utilizado las líneas avaladas para la nueva financiación y lo que hemos hecho es alargar la financiación de circulante que tenían las empresas. Por lo tanto, esto nos puede dar unas cuotas pequeñas en algunos casos frente a otros colegas que han utilizado el dar vamos a decir, en afianzar con dinero, con avales públicos, pues todas sus posiciones en la empresa. Esto nos va a dar una debilidad, una situación de debilidad que nos puede perjudicar. Dicho eso, pensamos que es lo que había que hacer, es lo que hemos hecho y bueno, pues como digo, esperemos que estas situaciones sean las menos posibles, pero habrá que afrontarlas convencidos de que hemos hecho lo que era mejor en su momento para el cliente y para el dinero público sin abusar de las garantías, públicas para arreglar problemas de cada uno, ¿no? Y paso finalmente a la parte la parte más bonita de todo esto, que es la financiación de las empresas en los planes Next Generation, todo el dinero europeo del que tanto se habla y que, bueno, como decía, nos tiene bastante ocupados para intentar aprovechar lo más posible, ¿no? El objetivo fundamental de los fondos europeos es movilizar recursos públicos como nunca se había visto para
a consecuencia de la pandemia, recuperar lo antes posible, pero sobre todo, que es una de las cosas más interesantes, no solamente una recuperación rápida, sino además enfocando en los cambios estructurales de la economía que son necesarios y que había que abordar, ¿no? Con lo cual, vamos a decir que se hace de la necesidad virtud y se meten fondos no solo para recuperar, sino ya para dar un salto en los cambios estructurales que son necesarios en esta vieja Europa si queremos evitar que se convierta en el parque temático de los asiáticos. Bueno, la apreciación de los fondos, pues lógicamente va a estar condicionada a que se cumplan esos cambios estructurales para los que se han diseñado y que los gobiernos cumplan, ¿no? Esto va a estar muy controlado por la Unión Europea. Los que tenemos ya unos cuantos años, en la crisis anterior, pues como recordáis, fue la banca la que, vamos a decir, tuvo que sufrir las consecuencias de la crisis y se vendió a Europa a cambio de no intervenir el país, en el caso de España. Entonces, pues, los bancos que estamos sujetos a la normativa europea sabemos lo que es esto de los controles europeos, ¿no? Son, la verdad es que, bastante plumbios. Entonces, eso es un reto para la economía española y creo que para la del sur de Europa en general, que no estamos acostumbrados a ese rigor, y va a haber que hacerlo bastante bien, porque no son fáciles de conformar, como digo, los europeos. Dicho eso, el volumen que decimos de los fondos, el enfoque a los cambios estructurales necesarios y el que sea la primera vez que Europa mutualiza y sin duda de forma conjunta para afrontar estas inversiones, pues es un hito histórico, pues que creo que hay que esforzarse en aprovechar al 100%, ¿no? Hay algunas dudas en cuanto a todo el tema de cómo se va a gestionar, ¿no? Porque al final la gestión de estos fondos pues parece que va a ser compartida entre el Gobierno de España y las administraciones locales pues a un 50%. Pero bueno, las bastantes comunidades autónomas, entre la nuestra, no están muy conformes con cómo se está llevando la gobernanza de los fondos, porque ahí se va a perder eficiencia, porque parece que hay una especie de gestión delegada, una especie de encomienda de gestión que no sé si va a ser lo más eficiente, porque puede suponer solapamiento de actuaciones que ya se estaban realizando en algunas comunidades autónomas y les va a penalizar, en concreto probablemente la nuestra. Y además algunas líneas, como por ejemplo todas las relativas a industria, con mucho peso en el País Vasco, pues se van a llevar, por lo que nos han dicho varias veces ya el secretario de Estado, Raúl Blanco, pues centralizadamente desde el Gobierno central, ¿no? Y eso, pues probablemente, en vez de intensificar fortalezas de los que están bien, pues probablemente va a nivelar por abajo con los que están mal. Y bueno, pues ahí hay algunas partes que nos pueden preocupar en ese sentido. Pero bueno, dicho eso, esperemos que las cosas se vayan haciendo lo mejor posible. La distribución de las ayudas se hará mediante concurrencia competitiva, también por licitaciones y por compras desde la Administración. Bueno, distintas vías para que, en principio, todas las empresas, que es un poco la idea, puedan tener acceso a los fondos de una u otra manera, ¿no? La verdad es que el elevado volumen de los fondos pues ya genera en sí mismo pues una gestión que va a ser complicada, eso es evidente. De hecho, el fondo REACT ya prevé un 4%, que son aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, creo que son como 17 millones de euros, pues para contratar a personal de administración o a consultores o asesores externos para ayudar a gestionar todo este tema, ¿no? En el conjunto, bueno, ya se ha dicho la cifra muchas veces, estamos hablando de que en la Comunidad Autónoma Vasca pueden llegar a aproximadamente 6.000 millones de euros directamente que supondrían 18.000 millones de inversiones, ¿no? Y esa es la parte que vamos a ver cómo enfocamos, porque, claro, hacen falta, vamos a ver 3 veces la cifra, ¿no? O sea, 2 veces lo que llega de Europa, ¿no? De 6.000, pues hay que ver cómo llegamos a 18.000. Hay 12.000 millones que tendremos que movilizar. Aquí es donde hay que trabajar, porque ese resto de dinero pues tendrá que ponerlo por las propias empresas, tendrá que ponerlo parte en fondos propios y parte en financiación bancaria. Y esto hay que ligar a ver cómo se hace todo esto, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que hay algunas empresas que se han endeudado mucho y que hay que devolver los préstamos estos que decimos del COVID, ¿no? Por tanto, igual no tienen ya mucha capacidad de endeudamiento. Bueno, aquí estamos trabajando en distintas iniciativas. Por ejemplo, hay temas muy interesantes de private equity, en los que ya tenemos bastante ultimado y que no quiero avanzar ahora mucho, pero hablaremos próximamente, ¿no? Y luego, pues todo el tema de la financiación bancaria tradicional, en la que también llevamos trabajando intensamente y que ahora avanzo alguna cosa también más. Bueno, ya los famosos 9.000 millones del primer desembolso pues ya están aprobados, van a llegar en el último cuatrimestre. Y bueno, pues esto va a hacer que inicialmente pues, los programas que ya estaban europeos y existentes van a incrementar sus dotaciones y se van a ver complementados con otros, ¿no?
Pero la realidad es que en este momento, aproximadamente, por los datos que nosotros tenemos, solo un 10% de las empresas vascas acuden a las ayudas europeas. Por tanto, y de ahí aproximadamente el 80% lo hacen de forma recurrente. Por tanto, estamos hablando de que hay un 92% de las empresas que este tema, vamos a decir, les pilla bastante, pues eso, poco preparados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, ante esa avalancha de ayudas previstas en estos próximos años, en el 21 al 23, pues todos los agentes actuamos de forma lo más coordinada posible para que el dinero llegue a todas las empresas y ayude a crear valor. Es verdad que, bueno, pues es mucho dinero, pero vamos a ver si lo aprovechamos lo más posible y no se nos van por ahí, por las esquinas, ¿no? ¿Cómo lo estamos enfocando en Kutxabank? Bueno, pues como digo, es obsesión intentar que se quede lo más posible aquí en nuestra comunidad, que es de la que vivimos. Entonces, hace tiempo ya que estamos enfocando este tema, pues formando a los equipos para estar, vamos a decir, a la última, pues eso, tanto a través de los consultores que nos ayudan, a través de la patronal bancaria CECA, en la que estamos en directo trabajando pues con los ministerios de Madrid. Y bueno, pues con todo esto ya vamos centrando. En este momento estamos ultimando ya la implementación de una plataforma. Tampoco quiero matar la noticia, pero creo que pasado mañana tendremos alguna noticia sobre esto con socios potentes que nos van a ayudar a llegar a las empresas. Y bueno, pues como en las series, to be continue del miércoles, ¿no? Pero bueno, vamos a tener una plataforma para nuestros clientes y para los asociados a nuestros socios, en la que, complementariamente a lo que ya tenemos desde hace muchos años en nuestra web de empresas, en la que se puede acceder a todas las ayudas que existen a todos los niveles de la administración, pues vamos a poner una específica para poder graduar bien, para que todas las empresas puedan ver qué ayudas se ajustan mejor a sus intereses e incluso hasta la probabilidad de que pueden tener de acceder a ellas, para que puedan enfocar bien sus esfuerzos en acceder a estas ayudas. Pero como digo, hablaremos de esto en los próximos días. Las ayudas, lógicamente, van a estar directamente relacionadas con la inversión o directamente vinculadas a la inversión, y para ello tenemos también preparado pues una serie de productos, líneas específicas de productos financieros. Hay que tener en cuenta que nosotros en esto tenemos muchísima experiencia porque llevamos muchísimos años trabajando con las empresas de aquí, pues en todo tipo de ayudas públicas. Tenemos una presencia tremenda en el sector público y entonces pues todos los temas, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de Madrid, de avales, anticipos, etcétera, los manejamos con muchísima fluidez. Entonces hemos diseñado dentro de un programa potente que queremos de comunicación para que, como suelo decir yo, ninguna empresa deje de consultarnos un proyecto por el tema financiero, pues una serie de líneas que les vamos a llamar Kutxabank Next, agrupadas, en las que va a tener tanto lo que llamamos el Pre-Next, que serían financiación de lo que hace falta para poder optar a las inversiones previas a poder optar al programa europeo, lo que llamamos Anticipa, para poder financiar los anticipos de esas subvenciones una vez que se consiguen, el programa que llamamos Conext, que es la inversión conjunta para llegar a los programas, o sea, es decir, la parte que hay que poner adicional a lo que llega de la subvención, y el Avalanext, para los casos en que haya que avalar los anticipos de las subvenciones si los da. Como todavía todo esto está un poco nebuloso, pues tenemos preparada toda la batería en función de la experiencia que tenemos de las distintas formas de subvenciones que venimos trabajando en el tiempo, ¿no? Vamos a dotar el programa con 2.000 millones inicialmente, que de esos decía pues 12.000 millones, en los que 6.000 sería financiación, pues estamos hablando de una cuota de 1/3, pero la ampliaremos si hace falta. Pensamos que no será suficiente, pero la ampliaremos si hace falta. Y como digo, pues hablaremos de esto en los próximos días de forma detallada con nuestros potentes aliados que esperamos tener en esta aventura, ¿no? Y como digo, que no haya ninguna empresa que deje de consultarnos ningún proyecto de estos, porque vamos a encontrar soluciones para todos, seguro. Y por mi parte, pues nada más. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko, egunon denori, buenos días a todos, eta eskerrik asko Enpresa 21 gure gonbidapena emateagatik. Como decía, buenos días y muchas gracias en principio a Empresa 21 por la invitación a este encuentro. Y por un lado mencionar también el momento en el que, bueno, pues un libro como este pues aparece, ¿no? Es cierto que, bueno, hablamos de un referente como tanto Guillermo como el viceconsejero señalaban, pues no sé si es de mesa de noche, pero sí que de estar encima de las mesas y los despachos de la mayoría de los empresarios de este país. Desde ese punto de vista, y para hacerlo lo más rápido posible, que estamos algo de fuera de tiempo, queríamos desde el Cargi transmitir nuestra visión respecto a este tema, que en el fondo es tan apasionante como la consolidación y la reestructuración de los balances empresariales. Dicho así, quizás suena un poco a rollo de universidad, pero en el fondo es una realidad, ¿no? Y yo venía hoy un poco a transmitir nuestra visión, quizás incluso una visión lo más optimista posible. Hablamos de consolidación y reestructuración de balances y desde nuestro punto de vista entendemos al final que lo que se persigue en una reestructuración de balances es de remodelar, de reacomodar al final la estructura de todo ese balance financiero, ¿no? Al final ese balance financiero tiene que ser reacomodado, estructurado, definido con una visión sostenible de creación de valor. Al final son palabras, todas y cada una de ellas, que tienen su importancia. Estamos hablando de una recomposición de pasivos, una recomposición de activos, y yo quizás cuando hablamos de este término estamos ya pensando en la que nos va a caer, ¿no? Pues afrontamos esta situación desde una posición en la cual, bueno, pues aquel que va a un banco, a una entidad financiera, a reestructurar, pues está ya en las últimas. Yo quería plantearlo en positivo y plantearlo diciendo que deberíamos intentar todos los financieros, todas las empresas, emprender un proceso de reestructuración, no sé si anual, no sé si cada 2 años, pero nunca seguramente cuando estemos pues al borde del precipicio. Por eso es tan importante, y uno de los aspectos que me gustaría señalar es la anticipación. Cuanto más anticipemos, mejor estaremos para negociar, para discutir, para buscar de qué forma pues, consolidamos o refortalecemos, que es quizás una palabra que a mí más me gusta, ese balance, ¿no? Nos dará una capacidad de negociación mucho mayor y bueno, pues afrontaremos el futuro también con una confianza diferente. Para mí, al final, esto se trata de, por un lado, adecuar esas obligaciones que tenemos en el corto con realmente poder ampliarlas al futuro, ampliarlas a un periodo pues más amplio, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es importante señalar los planes de viabilidad. Los planes de viabilidad que presentemos, el proyecto en el que estamos es fundamental. Y eso muchas veces, cuando estamos al borde del precipicio, pues los nervios, el querer convencer, el querer plantear cosas que igual nosotros ni nos creemos, pues hace que todo se precipite, ¿no? Desde ese punto de vista, por eso, como aspectos relevantes los que os he señalado y como aspectos claves, pues tanto esa adecuación como ese plan de viabilidad me parecen fundamentales. Y vuelvo un poco a señalar el aspecto positivo con el que debiéramos quizás afrontar cualquier reestructuración. Es mejor, ya lo decían hace muchos años, ¿no? Al final muchas veces hay que pedir financiación cuando realmente no lo necesitemos. Hemos abordado, y lo decía antes Fernando, una ampliación de plazos con la colaboración del Gobierno vasco, la colaboración de las entidades financieras a las cuales, y especialmente a Kutxabank, quiero agradecer su esfuerzo, porque al final el Cargi es uno más en todo este ecosistema que está con un objetivo y una misión que es el de ayudar a las empresas. Desde ese punto de vista, conseguir pasar de unos vencimientos de 5 años a unos vencimientos de 8 años, pues ayuda. Unas carencias de 1 año y unas carencias de 2 años ayuda para que realmente pues esas deudas se puedan digerir de una mejor forma. Cuando hablamos al final
En la parte financiera de las cuentas de pérdidas y ganancias y del balance, porque al final hablamos de, bueno, qué es importante, qué no es importante. Muchas veces miramos el EBITDA, estamos obsesionados por el EBITDA y el balance es algo que, bueno, pues incluso hay gente que no termina de entender adecuadamente. Yo siempre comparo la cuenta de pérdidas y ganancias con un vídeo, ¿no? Un vídeo de un año, un vídeo de un tiempo determinado y el balance con una foto. Creo que los dos son importantes, pero es importante al final gestionar de forma adecuada de acuerdo también al sector al cual perteneces. Los sectores cíclicos tendrán que ver de qué forma se apalancan y de qué forma también pueden estar o tener más susceptibilidad a unas situaciones que van cambiando y de esa forma, digamos, afrontar el corto, el medio y el largo plazo. Venimos, yo creo que antes de la pandemia, una situación en la que desde el 2014 los tipos poco a poco fueron bajando, reduciéndose. Creo que muchas veces, y nosotros hemos visto ejemplos de situaciones en las que bueno, el precio se ponía como el único criterio, el único valor, y empresas que estaban financiando a corto y que no tenían largo. Bueno, pues ese tipo de desequilibrios son los que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Yo hablo, una vez me contaron la frase de turnover is vanity, profitability is sanity y cash is king, ¿no? Al final, la caja es la que mata a las empresas. Es cierto que, bueno, pues la facturación pues, nos da una cierta vanidad, somos importantes, cuanto más facturemos, cuanto más ventas tengamos, y la rentabilidad es importante, es salud. Sin rentabilidad y sin ventas, pues no tenemos nada. Pero volvamos a darle importancia a la caja, los planes de tesorería, el saber, digamos, en qué momento pues, o cuánto tiempo, que es algo que yo creo que muchos financieros de una forma precipitada en la pandemia han tenido que hacer, es lo que nos ayudará, digamos, a tener un control y a garantizar que, bueno, pues podemos pasar más tiempo o menos tiempo en una situación de incertidumbre, ¿no? Como las que hemos vivido últimamente o seguimos viviendo. Por eso, señalar que la reestructuración trata de evitar esa situación crítica de esa caja y, bueno, si eso lo podemos hacer cuando la situación es buena, ampliando plazos y trabajando en una sostenibilidad de ese balance más importante, pues realmente conseguiremos tener esa solidez y ese futuro más garantizado. Desde el punto de vista del circulante, yo sí querría aprovechar este momento para hablar de la importancia del circulante, de qué poca importancia le damos al circulante, de cuántas figuras y cuántos productos existen para mejorar el circulante. Y yo no suelo hablar de un circulante natural y de un circulante financiero. El circulante natural, al final, es el pagar a proveedores, el cobrar, ¿no? Siempre en mis tiempos hablábamos de pues, el típico supermercado, entidad de distribución, que cobraba rápido y pagaba pues quizás lento. Hay unas medidas, pero creo que es fundamental, ¿no? Saber realmente y negociar y ver ese circulante natural cómo está. Y después también tenemos el circulante financiero. El circulante financiero a través del confirming, a través del descuento de pagos, al final a través del factoring. Hay muchas alternativas en las que cualquier entidad financiera bueno, os facilitará y os ayudará a tener una financiación en circulante que es importante para mantener esa liquidez. Por eso trabajemos un poco en construir, trabajemos en que realmente tengamos pues lo que es un balance lo más sólido posible, ¿no? Y evitemos quizás, porque la cuenta de resultados es importante para todo el mundo, pero evitemos que el precio sea el único criterio. El precio, por supuesto, es un criterio, pero muchas veces hay que tener en cuenta una visión mucho más amplia, una visión de plazo. Comparamos pues, peras con manzanas, el largo con el corto. Incluso os diría que entidades o partners que te acompañan de una forma y partners que te acompañan de otra. Y sobre todo, desgraciadamente, esas decisiones de partners, y cuando digo partners hablo de entidades financieras, hablo de cualquier tipo de entidad que pueda estar alrededor de la financiación de una empresa, pues son completamente diferentes, ¿no? Como conclusión, recordar también, estamos en un momento de concentración de las entidades financieras.
Eso tiene algunos aspectos positivos, otros quizás no positivos. Tendremos entidades más fortalecidas, pero es cierto que hay menores entidades. La capacidad de negociación pues no ayudará a las pymes, pero también poner en valor, pues tal y como ha puesto el viceconsejero, pues a nuevos y a diferentes compañeros que a veces son grandes desconocidos, ¿no? La labor del IVF, que en muchos casos pues no llega a muchos pymes, el ICO, que quizás este año o el año pasado, como consecuencia de la pandemia, pues se ha puesto en valor, pero entidades como Cofides o entidades privadas, al final hay instituciones públicas, por no hablar del Lusaro, que bueno, son diferentes vías para tener diferentes partners, diferentes socios en esa financiación y en ese proyecto, ¿no? Adicionalmente a eso, pues yo señalaría proyectos o programas como el Gauzatu, que también lidera el gobierno vasco, o el Bideratu Berri, que también pues, facilita y ayuda en ciertas situaciones a las empresas, así como pues, el Reindus o diferentes programas del CEDETI que están para ayudar a las empresas y a las pymes, ¿no? Y por último, quizás no me gustaría olvidar o la posibilidad del socio financiero, ¿no? Hay que saber en qué momento necesitamos un socio financiero. Los socios financieros no son ni buenos ni malos, sino hay que ver de qué forma gestionamos pues, la entrada a veces de un socio financiero que al final va a estar mirando realmente al negocio, al mercado, la previsión en cuanto a generación de tu compañía, al equipo, porque creo que al final las personas son las que mueven las empresas, y por supuesto que a la salida, ¿no? Hay que saber con quién, de qué forma, qué aporta, si es Smart Capital, si lo que necesitas únicamente es dinero, si necesitas una estructura más estable para crecer y para afrontar el futuro, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo creo que es fundamental. Y mi mensaje es el de hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades, no las analicemos cuando estemos en el borde del precipicio y diversifiquemos, ¿no? Hablábamos de diversificar plazo, diversificar, digamos, diferentes productos y diversificar también en plazos. Ni todo en corto ni todo en largo. Hay que ver un equilibrio y hay que ver la situación de tu compañía, el patrimonio de tu compañía y de qué forma puedes afrontar ese futuro, ¿no? Es cierto que un crecimiento sin apalancamiento en una situación en la cual, bueno, pues estamos con tipos negativos, pues no tiene quizás mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, apalanquémonos, pero apalanquémonos con sentido, con cabeza. Y vuelvo a señalar, circulante como vía de financiación no única, pero también, y financiación complementaria. Desde el Cargi estamos trabajando en impulsar también la financiación complementaria alternativa, que en otros lugares como los Estados Unidos es lo básico, pero que quizás aquí pues está tardando, y es cierto que con una situación en la que el Banco Central Europeo está pues llenando de liquidez en los mercados o las entidades financieras es más complicado. Pero bueno, volvemos un poco a la diversificación que nos ayudará a ser más fuertes en el futuro, ¿no? Y ya por terminar, ahora sí, señalar la confianza, ¿no? Creo que es fundamental que cuando vayamos a presentar un proyecto lo presentemos con antelación, como digo, creo que es fundamental. Presentemos un buen plan de negocio, algo que realmente nosotros nos creamos, y una buena previsión de tesorería. Todo esto tiene que ser comunicado adecuadamente. Tratemos de trabajar esa confianza a través del tiempo y a través de que hemos conseguido aquellos objetivos que teníamos. No vayamos a ser ambiciosos y decir que vamos a conseguir unos objetivos de 120 y después nos quedemos en 80. Planteemos unos objetivos de 75 para superar esos objetivos, de forma que nos vayamos conociendo y que de ahí surja esa confianza. Por último, simplemente poner en valor que desde el Cargi estamos abiertos y trabajando en fortalecer nuestra área de asesoramiento, porque creo que es fundamental conocer a través de la formación o a través de diferentes proyectos específicos y a través de diferentes productos y servicios que anteriormente, pues tanto el viceconsejero como el propio Fernando, pues han adelantado. Con lo cual no me quería extender mucho más, pero cualquier duda o pregunta, el Cargi está a vuestra disposición y saben además dónde nos podéis encontrar. Muchísimas gracias por la invitación y nada más por mi parte.
Bueno, muy buenos días a todos, a los que nos acompañáis aquí presencialmente y también a los que nos acompañáis virtualmente vía streaming. Y, por supuesto, gracias a Empresa 21 por invitarme a participar en este encuentro. Bueno, mi exposición está centrada en el tema de la jornada, en la reestructuración y consolidación de balances empresariales. Después de escuchar a Zenón, pues quiero anticipar que habrá algunos conceptos pues, que resultarán repetidos, con lo cual anticipo mis disculpas por ello. En principio, bueno, pues a lo largo de los próximos 20 minutos voy a estructurar mi exposición en 3 partes. Una primera parte de conceptos generales a tener en cuenta en un proceso de reestructuración. Partiremos de un análisis integral de la situación de la empresa y nos detendremos a continuación en una serie de consideraciones. Son aspectos cualitativos que conviene tener presente a la hora de abordar un proceso de reestructuración. La segunda parte veremos el contexto económico actual. Analizaremos el marco económico en el que nos encontramos y cuándo es razonable pensar que puedan repuntar procesos de esta naturaleza. Para ello veremos las estadísticas concursales más recientes y también hablaremos de las señales de alerta temprana. Y por último, en la tercera parte, expondré qué papel juega Luzaro en este contexto, aportando soluciones a través de su convenio de colaboración financiera y dentro de este, particularmente, mediante sus préstamos de consolidación financiera. Bueno, ¿cuál es normalmente el punto de partida de un proceso de reestructuración? Habitualmente la empresa parte de una situación de dificultades financieras, esto es, un desajuste entre los flujos de caja generados y esperados y sus necesidades de fondo. En tal caso nos encontramos en una situación de financial distress, es decir, hay indicios que apuntan a una posible situación de insolvencia de la empresa. Hay que señalar aquí que aunque el detonante pueda ser la falta de liquidez, en muchas ocasiones estos indicios pueden y suelen ser un síntoma de ineficiencias en otros ámbitos de la empresa. La reestructuración busca generar flujos de caja suficientes para atender el servicio de la deuda. Y el plan de reestructuración debe poder impedir la insolvencia de la empresa y garantizar la viabilidad de su actividad. Para ello, debemos de partir de un análisis integral de la situación de la empresa. Este análisis debe de contemplar la identificación de las causas de fondo de las dificultades financieras y considerar la totalidad de las variables en juego, tanto internas como externas de la empresa. ¿Qué denominamos variables exógenas? Pues es cuando identificamos causas que provienen del entorno de la empresa. Modificación de alguna variable externa de la empresa, del propio sector o del mercado e incluso variables macroeconómicas. Pensemos por un momento en la situación en la que nos encontramos. En una crisis sanitaria sobrevenida con un impacto económico sin precedentes por su intensidad y con una incidencia clara en la actividad económica, en el consumo, en la confianza empresarial. Este es un caso claro de una variable exógena y está absolutamente fuera de nuestro control. Variables endógenas. Son las causas que se sitúan dentro de la propia compañía, tales como la falta de rentabilidad o el desequilibrio en la posición financiera. Dentro de ellas podríamos citar pues, la estructura de costes de la empresa, márgenes insuficientes, las condiciones de cobro o de pago, inadecuados canales de comercialización, deficiente estructura de capital y un largo etcétera. Y son estas variables las que ponen a la empresa en dificultades para cumplir con sus compromisos de pago. Sea cual fuere la naturaleza de estas causas, y lo habitual en circunstancias normales, no excepcionales, como estas en las que nos encontramos, es que nos encontremos con una suma de ambas, con variables exógenas y con variables endógenas. Pero, como decía, sea cual fuere la naturaleza de las causas, se evidencia la necesidad de intervenir para intentar restablecer el equilibrio financiero de la empresa. Y resulta también evidente que nuestra capacidad de actuación será mayor sobre las variables endógenas de la empresa que sobre las exógenas. Pero, en todo caso, lo que se impone
es abordar una reestructuración corporativa. La reestructuración corporativa, bueno, pues desarrollando ya la idea que hemos comentado de partir de un análisis integral de la empresa y de nuestra mayor capacidad de actuar sobre las variables endógenas, debemos profundizar en el análisis de los activos y de los pasivos de nuestra empresa. Reestructuración de activos. Pues se trata de intentar optimizar el uso de los activos existentes, mejorando su eficiencia, reduciendo su costo o bien considerando desprenderse de activos ociosos o poco productivos. Cualquier decisión que se tome requiere un análisis previo de cada activo, ponderando la necesidad de la empresa de disponer del mismo, la generación de valor que aporta, su eficiencia e ineficiencia, considerando otras alternativas de inversión, etc. Reestructuración de pasivos. Parte del análisis de la estructura de pasivo de la sociedad, identificando la masa de acreedores de la empresa, su composición por tipo de acreedor, importes y garantías, así como su costo. Se trata de definir la estructura de capital y el nivel aceptable de deuda que garantice el flujo de los fondos necesarios de la empresa. Del resultado de este doble análisis, la empresa centrará su reestructuración en los activos o en los pasivos de la compañía, aunque por lo general, para que una reestructuración resulte exitosa, deben abordarse en paralelo ambos procesos de reestructuración. ¿Y cómo llevamos a cabo este proceso? El plan de viabilidad es el eje central de toda reestructuración. Un plan que reestructure el modelo de negocio. Debe ser el modelo económico-financiero del negocio resultante de todas las variables analizadas. El plan debe buscar crear flujos de caja suficientes para la continuidad de la actividad y para atender el servicio de la deuda. Y la refinanciación será, en todo caso, una consecuencia de la reestructuración y no al contrario. El plan financiero es una consecuencia del plan de viabilidad. Refleja el cálculo detallado de las necesidades financieras que se derivan del mismo. El plan financiero debe de ser realista y creíble. Debe contemplar las necesidades operativas de fondos para el desarrollo de la actividad, el fondo de maniobra que precisa la empresa, estimar los flujos de caja libres, la estabilidad y previsión y la evolución futura de dichos flujos, así como el nivel de fondos propios necesarios y, por supuesto, la estructura y coste de la deuda. Una vez definido lo anterior, y para abordar el proceso de negociación, hay que tener en cuenta aquellos aspectos importantes para los acreedores y analizar nuestra posición relativa respecto a los mismos. En relación con las entidades financieras, hay que tener en consideración las variables más relevantes que habitualmente éstas evalúan: solvencia, endeudamiento, liquidez, rentabilidad y la evolución de dichas variables en las previsiones, sin olvidar tampoco la evaluación de las garantías que se pueden aportar para respaldar las propuestas. Propuestas que deberán ser factibles y asumibles por los acreedores. Aquí cabe señalar la importancia de contar con asesoramiento especializado en estos procesos. La posibilidad de incorporar consultores con experiencia en reestructuraciones puede facilitar la interlocución entre las partes, así como la mejor exposición y comprensión de las propuestas, las contrapropuestas, de cara a alcanzar los acuerdos necesarios. Y por último, pero no menos importante de todo lo anterior, es el seguimiento y control de la implementación del plan de viabilidad, definiendo los indicadores y los responsables del control de la implementación. Debo incidir en la importancia de esta fase, ya que en ocasiones se identifica el cierre del proceso de refinanciación con la finalización de la reestructuración. Y eso es un error. El foco debe mantenerse en la íntegra implementación del plan de viabilidad, dentro del cual el plan financiero es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la viabilidad de la empresa. Me gustaría detenerme un minuto en esta faceta del proceso,
ya que aunque las cuestiones que se van a mencionar a continuación pues pueden ser obvias o evidentes, yo sí que he constatado a menudo que son las que dificultan e incluso impiden culminar con éxito procesos de reestructuración. Por ello, me he permitido incorporar pues, una serie de reflexiones, algunas son personales, otras referidas por personas con las que he compartido procesos de reestructuración desde distintas posiciones y que entiendo que pueden ser de ayuda pues, en la mentalización, en la preparación anímica o disposición personal de aquellos a los que eventualmente pueda corresponderles esa responsabilidad dentro de su organización. Identificar los problemas a tiempo. El retraso en el diagnóstico no hace sino empeorar la situación y tensionar los plazos de desarrollo del proceso. Y los tiempos son importantes. Por eso es necesario abordar la cuestión con antelación suficiente. Esto ya se ha comentado. Los problemas de liquidez son un síntoma. Muchas empresas mueren por la tesorería, pero en la mayor parte de los casos esta no es, como hemos dicho, sino la evidencia de problemas en otros ámbitos de la empresa. Análisis integral, reestructuración corporativa. Ya hemos visto la necesidad de ampliar el enfoque a todo el conjunto de la empresa y actuar tanto sobre el activo como el pasivo de la compañía. Compromiso de la alta dirección. Fundamental. El proceso de cambio definido en un plan de viabilidad solo puede impulsarse desde la alta dirección. Y, por otro lado, los acreedores, las entidades financieras, solo apostarán por el proyecto desde la confianza que les transmita la alta dirección y la propiedad de la compañía. Asesoramiento especializado. La empresa puede apoyarse en consultores especializados con experiencia en estos procesos. Pueden aportar fluidez en la interlocución, mayor conocimiento de los marcos de la negociación y mediar en situaciones de desencuentro. Y también, muy importante, dar soporte a la empresa en la elaboración de los diferentes planes, proyecciones y reportes de información que les son requeridos en las distintas fases de la negociación. Ahora bien, como ya hemos señalado en el punto anterior, la dirección y la propiedad deben de permanecer visibles en el proceso para transmitir credibilidad y confianza a todas las partes intervinientes. Hay que tener presente que se trata de procesos largos y costosos para el conjunto de la empresa. Por ello es necesario preparar a la organización para que ésta pueda seguir desarrollando su actividad en este tiempo, intentando minimizar el impacto interno. Y, por último, adecuada política de comunicación interna y externa. Es imprescindible gestionar adecuadamente la comunicación con todos los agentes sociales y económicos concernidos. Empleados, accionistas, clientes, proveedores, acreedores financieros, administraciones públicas. Como he mencionado, estas reflexiones incorporan aportaciones de distintas personas, pues directores generales y financieros que han vivido estos procesos y en algunos casos hasta en varias ocasiones y que han querido aportar las conclusiones de sus experiencias. Incluso comentar que una de estas personas apuntó un aspecto positivo que había extraído de su experiencia, y es que las reestructuraciones en su empresa les habían forzado a una mejora muy importante en sus procesos de gestión diaria y de control financiero, que con posterioridad pues, les han resultado de gran utilidad. Bueno, pues a todos ellos muchas gracias por su colaboración y aportaciones. Bueno, a continuación quisiera mostrarles pues, unas estadísticas concursales, una comparativa de los datos de 2019-20, que es el año marcado por la paralización de la actividad, y el primer trimestre de 2021. Bueno, pues en la tabla puede apreciarse de forma rápida que en el 2020 el número de sociedades concursadas descendió tanto en el primer trimestre como en el conjunto del año. Y ese descenso se dio tanto a nivel estatal como en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, la evolución en el primer trimestre de 2021 ha cambiado radicalmente de signo, tanto si la comparamos con 2020 como si la comparamos con 2019, última referencia prepandemia, reflejando unos repuntes significativos de un 8% a nivel estatal y de un 10,8% en el País Vasco. En concreto, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el primer trimestre del 21 han concursado 92 empresas, principalmente de hostelería, comercio y construcción, que han sido los sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria COVID.
Y hay que destacar también que el 64% de estos casos se ha tratado de un concurso exprés. Otra variable a seguir también en el ámbito de las insolvencias es la evolución de los acuerdos de refinanciación homologados. El número de acuerdos de refinanciación homologados en el primer trimestre del 21, que ha ascendido a 16, supone una reducción del 24% en comparación con el primer trimestre de 2020 y un 16% menos que el mismo periodo de 2019. Pero es evidente que en la evolución de ambas variables, los concursos y los acuerdos de refinanciación homologados han tenido una influencia importante en las sucesivas prórrogas concursales y las distintas medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial articuladas por las administraciones públicas. Estas medidas, que indudablemente van a permitir la recuperación económica de muchas empresas impactadas por la COVID-19, también va a retrasar visibilizar las dificultades de otras. Es previsible que cuando finalicen las carencias ampliadas por las últimas medidas de apoyo, pues en torno a mediados del próximo año 2022, empezaremos a ver un repunte de este tipo de procesos. Bueno, ya hemos comentado que la pronta detección del riesgo de insolvencia es la clave para la toma de decisiones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que en ocasiones pues, no disponen de herramientas y asesoramiento jurídico especializado para actuar tempranamente. Es por ello que el artículo 3 de la Directiva de la Unión Europea sobre marcos de reestructuración preventiva e insolvencia establece que los Estados miembros velarán porque el deudor tenga acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes, que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora. La transposición de esta directiva estaba prevista para el pasado 17 de julio de 2021, pero el Gobierno ha solicitado ya una prórroga de un año para su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, dada la importancia de este mecanismo, ya distintos agentes del ámbito económico empresarial están trabajando ya en el desarrollo de sistemas que, recogiendo la información de la propia contabilidad, detecte y advierta de los riesgos o posibles riesgos de insolvencia. Este será, sin duda, un mecanismo de ayuda importante para las pymes. ¿Y qué es Luzaro y qué puede aportar en este contexto? Bueno, Luzaro es un establecimiento financiero de crédito que nace en 1992 de la colaboración público-privada con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la estructura financiera de las pymes vascas y, en especial, sus capitales permanentes, mediante préstamos participativos. En sus 29 años de andadura ha ido completando este apoyo ofreciendo otros préstamos orientados a la consolidación financiera, al desarrollo de procesos de crecimiento e internalización de nuestras empresas, si bien los préstamos participativos se han mantenido hasta la fecha como su principal seña de identidad. Las líneas de financiación de Luzaro se caracterizan por sus condiciones atractivas y su flexibilidad, tanto en plazos como en carencias. La actividad de Luzaro ha respondido a las necesidades de los distintos ciclos económicos vividos, apoyándose en los préstamos de inversión en las fases expansivas y en los préstamos de consolidación en las fases más recesivas. El convenio de colaboración financiera es el convenio firmado por Luzaro con sus entidades financieras socias Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco de Sabadell y Bancoa, Gobierno Vasco y el Cargi. Enmarca la actividad de Luzaro y define sus actuales líneas de financiación. Los préstamos participativos de inversión, los préstamos Luzatu, los préstamos en inversión en activo circulante y los préstamos de consolidación. Todas las líneas comparten la característica de que el riesgo de la operación, caso de que no cuente con aval del Cargi, se comparte entre Luzaro, la entidad financiera socia proponente de la operación y el Gobierno vasco. El nuevo convenio, ya en vigor desde enero de este 2021, ha incorporado líneas de financiación nuevas, como son los préstamos Luzatu, y ha ajustado en importes y plazos las líneas ya existentes a las necesidades futuras que estimamos. En concreto, en los préstamos de consolidación, el nuevo convenio de colaboración financiera permite a Luzaro ampliar su riesgo
hasta el 1,5 millón de euros, a plazos de hasta 10 años, con una carencia máxima de 3 años. Entendemos que esta modificación de plazos dará una mejor respuesta a las necesidades de reestructuración que, como ya hemos apuntado, es previsible que puedan tener las empresas cuando finalicen las carencias ampliadas por las últimas medidas de apoyo y empiecen a repagar los altos niveles de deuda contraídos. Y para finalizar, bueno, pues centrándonos en los préstamos de consolidación financiera, se reflejan ahí pues, sus principales características. Son préstamos destinados a reestructurar balances o consolidar la estructura financiera de las empresas con fondo de maniobra insuficiente. Las características que ahí se mencionan son comunes a todas las líneas de financiación de Luzaro, van destinados a pymes que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los fondos propios de la acreditada tienen que ser iguales o superiores al importe del préstamo solicitado. Ya hemos mencionado el importe máximo por cliente grupo 1,5 millones, por supuesto sujeto al análisis de viabilidad de la empresa, y todas las líneas de financiación de Luzaro está sujeta a la normativa de ayudas de Estado, minimis o marco temporal. Y como ya hemos mencionado, pues efectivamente la ampliación de plazo que se ha dado de los préstamos de consolidación hasta 10 años con una carencia máxima de 3 años. Bueno, todas las condiciones de los préstamos de Luzaro, tanto los de consolidación como el resto de las líneas que se han apuntado, vienen definidas en el convenio de colaboración financiera. Quiero decir que son unas condiciones que ya están preestablecidas y pueden consultarse en nuestra página web. O bien nos pueden consultar a nosotros directamente, que estaremos encantados de atenderles, o bien a través de nuestras entidades financieras socias. Muchísimas gracias por su atención.